Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con una gran invitada, una gran amiga a quien tuve el gusto de conocer hace algún tiempito. Ha sido un placer en esa ocasión acompañarla y conversar. Y hoy día en su conferencia de prensa nos hemos nutrido de muchas cosas que hoy día me gustaría conversar contigo. Bienvenida al programa Purito Perú, Marguerita. Muchísimas gracias, Eduardito. Yo me puse taquito, pero no te alcanzo. Imposible casi. Pero cierto es. Ambos, la nueva generación y nosotros los de la primera generación, pues nos vamos nutriendo ustedes de nuestro Y conocimiento, experiencia, la ¿no? experiencia y los surcos que hemos ido abriendo. Y ustedes van viendo que hoy por hoy hay más facilidad, pero mancomunando esfuerzo, nuestra música no debe de morir. De De, eso se trata. de eso se trata. Y como dicen, ¿no? Los artistas cuando se lanzan a lo que es la música, al mercado, lo que buscan básicamente es el cariño de la gente, transmitir sus vivencias, su música, su tradición. Usted lo ha logrado en gran forma porque ha logrado también popularidad, ha logrado fama, pero hay una cosa más valiosa que eso, el cariño de las personas que hoy día han acompañado profesionales de medios, artistas, compositores, que han venido no le han regalado, creo que le han reconocido eso en usted, ¿no? Su cariño, su don de persona, su don de gente, una mujer entregada, luchadora, discúlpeme la palabra jodona, pero en buena onda. Eduardito, algo que debemos de resaltar aquí, la persistencia, ¿no? La persistencia. Nosotros, de repente a través de publicidad y de medios como el de ustedes, se puede lograr la fama. Ok, no lo discuto. Pero mantenerse 45 años vigentes, constantes, como lo has podido Sí, escuchar sí, sí. de las personas mayores que nos han antecedido, y manejar paralelo a la vida artística, manejar el hogar Con 4 hijos. con 4 hijos, Esposa. 3 varones, una machaza por ahí, mija, sin desmembrar a ninguno de los lados, lo hemos llevado parejo. Y sí, yo reconozco que hay que tener, la palabra es cojones, de verdad. Exactamente, hay que De decirlo. verdad que sí. Y en usted se escucha muy bien, De además. verdad que sí, hay que tener, oh, buena, pelotas ahí, porque no solamente los varones lo tienen, nosotros lo tenemos en nuestra fortaleza y en esto que va adelante, los dos En lo pechereques. que nos da vida, Aunque sea nosotros los varones chiquito, de pero niños, ¿no? poderoso, así es. Pero precisamente no importa ni la talla ni nada, sino, como yo No, no, decía, no. la calidad de Coraje, persona, ¿no? coraje, fuerza, persistencia. Y persistencia que se ha mantenido a lo largo de 45 años, que celebramos nosotros, digo nosotros porque me incluyo, los 45 años de nuestra Marguinita, lo celebramos este domingo 17 en un local también de la que ella forma parte y que lleva en su corazón. Soy la secretaria general del CITAF. Lo celebramos en el CITAF entonces. Sí, es el Sindicato de Trabajadores Folcloristas. Esto está en Alfredo Mendiola 375, el óvalo de Javich. Hoy estoy casi sin voz, pero me sobra fuerza para seguir adelante. Y de repente me estoy jactando un poquito, pero tengo derecho. Son Tiene 45 derecho, años, no lógico, ¿no? molesten, ¿no? Además, yo digo, tantas personas se jactan con poco tiempo de carrera. Imagínese usted que es toda una leyenda de nuestra música ancashina, de nuestra música nacional, con todo derecho, pues, ¿no? Yo soy la tapadita. Ahí está, ¿ves? Porque ahora usan de una cuartita nomás la falda, ¿no? ¿Se alucina usted con una cuartita? Con una cuarta para abajo, Ah, del ya. tobillo. ¿De la rodilla o del tobillo? Del tobillo, del tobillo. No, a la nueva generación, a los nuevos intérpretes, a las chicas que están saliendo, todas pues tenemos dentro nuestras piernas, aunque sean choquitos, pero ahí conservaditas, ¿no? Pero no hay necesidad del exhibicionismo. Se está llegando a exageraciones muy, pero muy grandes. Y eso no me molesta, sino me da pena. Me da pena. Y esto te digo porque nuestra reina y señora del cantar ancashino, como era la siempre nuestra, pastorita guaracina, doña María Alvarado Trujillo, decía, no está muy lejano el día en que los mercachifles del folclore entren a tallar. Y estaba en lo cierto porque hoy en día ese amor a la música, esa vocación de la que nos ha hablado Jesús Ladera y todos los que nos han antecedido, se va perdiendo, se vaya más bien a comercializar y eso no nos gusta. No nos gusta como mayores
Y no se ofenda, pues si quieren sigan enseñando lo poco que tienen o lo grande, los chicos no sé. A veces como Pero que prevalece el mostrar que el talento, ¿no? así es. El público está anonadado mirando, uy, que Y no seguirá más escuchando. arribita. ¿Qué está escuchando? No está escuchando nada. No sabe ni lo que dice, pero estoy atento al escenario. Yo tuve la oportunidad de conversar con nuestra María Alvarado Trujillo y en una ocasión cuando le pregunté sobre un artista me dijo, no, a mí no me hables de los chancalalatas. Odiaba la chancalata, lo moderno, el teclado, la batería, Pero es ¿no? que la música es tan dulce. A mí me encanta el arpa, por ejemplo. Su trinar de sus cuerdas, ver las manitos del ejecutante, Tantos sonidos me bonitos, ¿no? entusiasma como ese, a veces voluminoso cuerpo del arpa, como unos flaquitos, pero ahora los hacen tan bien en su acústica que te deja escuchar la melodía y puedes cantar. Yo he tenido grabaciones con este chico, caray, Robert Rivera, que es de aquí a la provincia de Bolognesi, también de un muchachito, Ronnie Castillo, que es canteño, y lo hemos hecho lindo. Si tienen oportunidad de conseguir esas grabaciones en arpa, son muy bonitos. Las interpretaciones tienen que ser las mismas, el estilo tiene que ser muy propio, sin necesidad de estar, ¿cómo canta fulana? Que me agarre esta canción. Un No, guapeíto de acá, una jaladita de no, allá. no. Trabajen, inviertan. ¿Quieren negocio? Ya, pues tómenlo como negocio, Y que pero sean originales, ¿no? claro, busquen compositores, busquen gente con talento. Si no tienen capacidad, no hay problema. Pueden ser intermediarios, pueden ser comerciantes de la música, pero no lo vivan nomás así al frío. Sientan pasión por lo que hacen, sientan pasión por nuestra música. Esa sería mi recomendación, Eduardito. ¿Qué cancioncita usted nos regalaría a todos los amigos de Purito Perú, por ejemplo, de uno de los videos que tiene? ¿Con quién le gustaría compartir? En los que vienen, hay temas muy bonitos. Hay mucho quechua, tú vas a decir contra por si acaso, entonces ¿para qué te canto en quechua? Mejor escúchalo, No, ¿qué le escúchalo. compartiríamos entonces, Vamos pues? a ¿Qué temita Ley sería? de la Vida, ¿qué te parece? Ley de la vida. Ley de la Vida, lo vamos a tener. Fíjate que un sinvergüenza me tiene aguantado mi trabajo, me tiene estancado mi producción, pero ya en estos días, de en estos repente días lo voy antes, a- el 17 lo podemos Ahí ya sí. lanzar oficialmente en el CITAF, Sería el ¿no? colmo que no viniera hasta ahí, Yo entonces le ahí recomiendo sí. que desde ahora le vaya molestando. Sí, 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 las orejas como cachanga. Vamos con música, señor director, aquí en Purito Perú.